Hola, soy Victoria Fernández, psicóloga en Grupo Alventure más Vida Red, y en este ratito quiero hablar sobre la resiliencia y qué podemos hacer para potenciarla. En primer lugar, ¿qué es esto de la resiliencia? Se refiere a la capacidad de sobreponernos a las circunstancias difíciles que nos ha podido tocar vivir. No solamente resistiendo a ellas, sino dando un paso más y siendo capaces de generar algún aprendizaje después de todo esto. No quedarnos solamente con la idea de he sobrevivido a una pandemia, sino qué cosas incluso buenas o positivas hemos podido aprender en todo este tiempo. El concepto como tal viene de la física, de la capacidad que tiene un material para adaptarse a la presión que se ejerza sobre él. Por ejemplo, una pelota de goma, si la apretamos, al soltar inmediatamente vuelve a recuperar su estado original. Tiene una buena capacidad de resiliencia. En cambio, si hacemos lo mismo con una hoja de papel, no va a recuperar su estado original. Aquí la capacidad de resiliencia está mucho más limitada. Por suerte, los seres humanos contamos también con la capacidad de aprendizaje. El hecho de que no contemos con unas cualidades iniciales que me faciliten el tener una buena resiliencia no quiere decir que me tenga que quedar solamente con eso. Podemos ir aprendiéndolo. Es algo entrenable y de eso es lo que se trata, que nos demos cuenta de cuáles son las fortalezas que tenemos para poder potenciarlo y desarrollar una buena capacidad de resiliencia. Claro, efectivamente, el contar con una base más segura, el haber crecido en un entorno de apego seguro en el que, aunque me equivoque, siempre va a seguir existiendo ese afecto incondicional en el que yo me puedo sentir apoyada, en el que puedo encontrar buenos modelos de comportamiento y de solución de problemas, va a facilitar el que esa persona tenga una buena capacidad de resiliencia. Pero es interesante conocer que precisamente la resiliencia se ha estudiado, sobre todo inicialmente, en estos niños que precisamente no han tenido una buena infancia, que el apego que se desarrolló inicialmente en la familia de origen no era el más adecuado, en el que ha habido problemas de maltrato, de abusos, y sin embargo, estos niños, hay algunos de ellos que sí que se han podido desarrollar adecuadamente, sin que haya una afectación psicológica y un daño irreparable. ¿Cómo es posible? Si decimos que una de las condiciones más importantes para desarrollar la resiliencia es esa familia de origen, ¿por qué hay algunos que también pueden salir de eso? Porque no es el único. El apoyo social, el apoyo que podemos encontrar en el resto de personas que encontramos en nuestra vida, no solamente tiene que ser el que tenemos en la familia de origen. Podemos ir desarrollándolo con las relaciones que vamos entablando a lo largo del tiempo. Por eso, la primera idea a resaltar es que es muy importante el cuidar, potenciar, tener en cuenta esas relaciones que estamos teniendo, porque nos sirven como ese lugar en el que nos vamos a apoyar emocionalmente cuando no me encuentro bien, pero también me va a servir como ese lugar en el que voy a poder compartir las vivencias buenas y positivas y esas fortalezas que yo tengo. El compartirlo también va a hacer que yo lo resalte y que me dé cuenta de aquellas cosas buenas que tengo. Porque de eso se trata la resiliencia, de equiparar, por un lado, el dejar espacio a ese momento duro y difícil que me ha podido tocar vivir, pero también resaltar aquellas fortalezas que tengo que me ayuden a seguir avanzando. Por eso, dentro de la primera idea, apoyemos, potenciemos el apoyo social que encontramos. Pero ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Es muy importante, como decíamos, el enfrentar la situación, el afrontamiento que realizamos de esa situación difícil, enfocarlo en dos vías. Por un lado, un afrontamiento centrado en la emoción, que me genera a mí esa situación a la que estoy viviendo, pero también dedicarle espacio a cómo lo soluciono. Lo vemos con un ejemplo. Si he tenido un problema, una discusión con mi pareja, yo puedo quedarme inicialmente en ese duelo porque la pareja se haya roto o en el enfado que yo necesito por la situación que haya ocurrido, la tristeza. Le damos un espacio a la emoción. Ahora, si nos quedamos solamente enganchados en lo malo que ha sido el otro, en la culpa que yo siento, me va a costar mucho salir de ahí. Necesitamos enfocarnos también en qué es lo que necesito para solucionar el problema. Sea para qué hago para solucionar ese problema en la pareja o si la pareja se ha roto, qué necesito
para seguir avanzando en mi vida individual. Si mi pareja se ocupaba de determinadas cosas en casa, a lo mejor la solución de problemas se enfoca en cómo se cambia un enchufe, por ejemplo. Bueno, pues ahí estamos equilibrando. No solamente me quedo en qué supone para mí, sino que también empiezo a generar esos aprendizajes. Necesitamos, dentro de combinar estas dos vías de enfocarme en la emoción y enfocarme en el problema, también el verlo con un poquito de distancia y poder sacar, bueno, ¿qué me llevo de todo esto? Vale que a lo mejor mi pareja se ha roto y ya no tengo eso que había antes. Sin embargo, fíjate que he sabido sacar de mí, bueno, pues ahora soy mucho más autónoma y me puedo encargar de determinadas cosas. Ese es el aprendizaje con el que también podemos quedarnos después de una situación dura. Para llegar a esto, también es importante el trabajar en el autoconocimiento, el darme cuenta de, bueno, cuáles son las herramientas internas con las que yo cuento para poder enfrentar esos problemas. Por eso es necesario dedicarnos un tiempo para poder trabajar sobre, bueno, cuáles son mis fortalezas, cuáles son aquellas cosas que sé que se me dan bien y que me van a servir en un momento de dificultad. Y no solo eso, cuáles son aquellas otras cosas que a lo mejor me cuestan más trabajo, esas áreas de mejora que necesito prestarle un poquito más de atención. Vale, muy bien, Victoria. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, yo te planteo ahora una serie de preguntas para reflexionar. No es necesario responder rápidamente con lo primero que nos venga a la mente, sino con una serie de preguntas que tú puedas ir en retrospectiva a lo largo de tu vida y que te sirvan precisamente para este objetivo. ¿Así? ¿Cuáles son esos momentos duros que has pasado a lo largo de tu vida? Si puedes hacer un poquito de memoria, ¿cuáles han sido aquellas dificultades, momentos complicados que has tenido que enfrentar? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Cómo pudiste salir de ello? ¿Lo hiciste solo? ¿Alguna persona te ayudó? ¿Fue el azar el que intervino? Dentro de ese momento complicado, ¿qué fue lo que más te costó? ¿Dónde te quedabas más anclado? Y al contrario, ¿qué era lo que te resultó más fácil? Pero no solamente nos fijemos en esos momentos duros que has podido pasar a lo largo de tu vida. ¿Cuáles han sido aquellos momentos en los que sentías que desarrollabas todo tu potencial? En los que crees que eras bueno, que se te daba bien. ¿Y por qué lo sabes? ¿Cómo sabes que será un buen momento para ti? Dentro de esos momentos que se te dieron bien, que tú aprecias, ¿qué características resaltas? ¿Por qué se caracterizan? Si tuvieses que pensar en alguna persona a la que admiras, ¿qué cualidades tiene? ¿Por qué te resulta atractiva esa persona? Cuando has visto a otra persona en una dificultad, ¿has podido ayudarle? ¿Alguna vez te has visto en esta postura de ayuda? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has ayudado a otras personas? Y por otro lado, ¿alguna vez te han ayudado otras personas a ti? ¿Quiénes han sido? ¿Con qué personas has contado? Muchas veces, hago aquí un pequeño inciso, podemos contar con una red amplia de personas de apoyo. Sin embargo, seguramente todas no nos sirvan para lo mismo. Es importante también hacer este análisis porque igual esa persona con la que yo cuento para poder expresarme, para poder decirle lo mal que me estoy encontrando o lo bien en un momento de que he triunfado, bueno, me puede servir para eso, para compartirlo. Pero igual, si le pido que me ayude a ver cómo salgo de este embrollo, igual me cuesta salir de ahí. Bueno, es importante también un poco el tener en cuenta para qué me sirve cada una de las personas de mi entorno. Y volviendo a las preguntas, termino con una última. Si tuviesen que definirte, si tú le pidieses a un familiar, a un amigo, tu pareja, a un conocido, compañero de trabajo que te defina, ¿qué resaltaría de ti? ¿Cuáles serían las cualidades? ¿Cómo te definiría? A modo de reflexión, estas preguntas nos llevan a, si hasta ahora hemos podido pasar por momentos duros, ¿qué ha sido? ¿Cómo he sido capaz de salir de ahí? Porque a lo mejor eso mismo que me ha servido anteriormente lo podemos utilizar en un futuro también. E igualmente, en los momentos buenos, ¿qué cosas son las que he podido resaltar que me vayan a servir también en ese futuro?
ya sea para circunstancias más del día a día, de los estresores del trabajo, de los momentos difíciles que podamos llevar, de estresores diarios, o momentos más complicados y puntuales, como pueda ser pues esta situación de pandemia que estamos viviendo, una ruptura de pareja, un cambio de ciclo importante de tengo un hijo, por ejemplo, que incluso es algo positivo, pero también me puede generar cierta inestabilidad. Bueno, pues contar con esto es lo que me va a ayudar. Espero y deseo que te haya podido servir este vídeo, estas ideas para poder potenciar lo que decimos, la resiliencia, el poder afrontar las situaciones de otro modo y que sobre todo a día de hoy podamos llevarlo mucho mejor. Que no se nos haga todo tan cuesta arriba, sino que empezamos a verlo con un poquito más de distancia y nos demos cuenta, por un lado, que al final todo pasará en algún momento y que nos podemos estar llevando de estos días tan difíciles. Si estamos viviendo ahora en una situación dura, pues que vivamos el momento de la pandemia como algo difícil o por las circunstancias personales y particulares de cada uno. Un saludo y hasta la próxima.